Hola amigos de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del programa El INE Te cuenta todo del cáncer. Este es un espacio producido por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en alianza con Radio María, que nos permite también llegar cada semana a sus hogares y estar aquí con nuestros especialistas para poder darte información que contribuya al cuidado de tu salud. Saludamos a todos nuestros oyentes y también a los que se conectan a través de las redes sociales. Muy bien, amigos, hace algunos días celebramos aquí en el Perú el Día del Niño, una fecha significativa que nos recuerda la importancia de siempre estar atentos en el cuidado de la salud de nuestros pequeños y también, obviamente, estar atentos a su bienestar. Asimismo, o sea, en ese engranaje vemos también que muchos papás, ¿no? Aún le es difícil reconocer cuando sus hijos tienen algún malestar y cuándo es el momento de poder llevarlos al médico, más aún cuando existen temores, ¿no? Cuando se piensa que puede estar pasando por una enfermedad oncológica. Precisamente hoy abordaremos sobre ese importante tema que también nos puede tocar el corazón al tratarse de nuestros pequeños, ¿no? El tema que vamos a abordar es cáncer infantil, reconocer las señales y actuar a tiempo. Estamos seguros que esta información será de gran aporte para toda la familia. Muy bien, para desarrollar este tema nos acompaña la doctora Viviana Holguín Escurra y es especialista en oncología pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y está con nosotros. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias, Kelly, por la invitación. Muchas gracias por tomar en cuenta este tema tan importante, ¿no? Para poderlo abordar y que se haga un poco más conocido en nuestra población, entre nuestros oyentes, porque a veces uno cuando piensa en niños definitivamente no piensa en cáncer, ¿no? Muchas veces es lo último que se nos ocurre o lo último que queremos pensar, pero es importante saber que existe esta enfermedad en nuestros pequeños, que existen maneras de detectarlo a tiempo o de una forma adecuada para darle un tratamiento oportuno y de esa manera tener unas excelentes chances de curación. Muy bien, doctora, este espacio justamente es para profundizar y apoyar a las personas y gracias por nuevamente por estar aquí con nosotros. Empezamos en ese marco dentro de la salud del niño, doctora. He leído, o sea, que en muchos reportes, investigaciones, que es frecuente que los niños se enfermen, ¿no? Entonces ahí me viene la curiosidad, o sea, ¿por qué hay tanta vulnerabilidad en los pequeños? Tal vez nos podría explicar, doctora. Bueno, en realidad es algo totalmente natural y normal que los niños durante las etapas tempranas de la infancia se enfermen con frecuencia. Se dice que los niños aproximadamente pueden tener al año 10 infecciones virales o bacterianas, ¿no? Son múltiples infecciones que pueden tener, sobre todo muchas mamis no me dejarán mentir, cuando empiezan a ir al nido, a la guardería, al colegio y empiezan a estar en contacto con otros niños. Y esto, por más que a veces es abrumador para los padres, porque tienen que estar, están saliendo de una infección y están entrando a otra, es algo bueno para nuestros pequeños, porque están formando sus defensas, están formando su sistema inmunológico. Entonces, esto no escapa de la normalidad. Sigue siendo algo natural que los niños se enfermen múltiples veces al año. ¿Qué es lo importante? Es identificar cuándo estoy yo entre una enfermedad normal, ¿no? Habitual de la edad de la infancia, ¿no? Que está generando la formación de las defensas de mi pequeño y cuándo yo sí debo empezar a preocuparme o sospechar que algo no va bien. Y esto no es una simple infección viral, no es una simple diarrea, no es un simple dolor abdominal, no es una simple fiebre, ¿no? ¿En qué momento yo tengo que empezar a preocuparme y decir, ok, algo está pasando en mi pequeño y es momento de buscar atención especializada? Muy bien, doctora. Y justamente cuando usted señala, ¿no? Que algo va más allá de lo habitual dentro de la, llamémoslo, normalidad de los pequeños, o sea, en su temprana, en sus primeros años, o sea, cuando va algo más de lo, llamémoslo anormal, o sea, en ese momento hablemos de cáncer, ¿no? ¿Qué, o sea, cómo se da ese enfoque de reconocer el cáncer en esta etapa de la infancia, considerando que se presentan múltiples enfermedades? Bueno, el cáncer, quería más o menos para dar un pequeño preámbulo, ¿no? Nosotros, si bien podemos detectar oportunamente el cáncer infantil, ¿no? Para tratarlo a tiempo,
no existe un método de prevención, como de repente sí lo existe en el cáncer de adultos, ¿no? Los adultos pueden ir a hacer una mamografía, ¿no? Puede hacer un examen de próstata, puede hacerse un Papá Nicolau y tal vez detectar oportunamente, ¿no? De forma precoz un cáncer incipiente, ¿no? Y tratarlo. Lamentablemente en los niños no tenemos estos métodos de detección porque el cáncer en el niño es muy diferente del cáncer en adultos. El origen del cáncer en el niño es diferente al del cáncer del adulto. Entonces, para explicar un poco, ¿no? ¿Qué cosa es el cáncer? ¿No? Vayamos al origen. ¿Qué es el cáncer? En general, ya sea en niños o en adultos, es básicamente un crecimiento descontrolado, una multiplicación descontrolada de células, ¿no? De diferentes tipos de células que finalmente, cuando crecen de manera descontrolada, terminan causándonos problemas en diferentes tejidos u órganos de nuestro cuerpo. Eso es el cáncer a una manera muy general y muy fácil de entender, ¿no? Entonces, hasta acá, los adultos y los niños va igual, ¿no? Es un crecimiento descontrolado de células. Cuando hablamos del cáncer en adultos, nos vamos a dar cuenta que influyen mucho los estilos de vida, los hábitos, ¿no? La alimentación, algunos, digamos, hobbies o vicios, ¿no? Por ejemplo, fumar, sabemos que se asocia mucho al cáncer de pulmón, ¿no? Comer alimentos a veces que son muy procesados, se puede asociar a cáncer de colon, cáncer de estómago. Esto no lo vemos, por ejemplo, en pediatría, ¿no? Tengo muchos papis que la primera pregunta que se hacen, y es lo que pasa casi siempre cuando damos un primer diagnóstico, es ¿qué hice mal? ¿No? ¿O qué dejé de hacer? En este caso, esa pregunta es, no hiciste nada mal, no dejaste de hacer nada. El cáncer en niños aparece de un momento a otro, no hay forma de adivinar que eso va a pasar. Lo que sí es importante, que era, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Es saber reconocer algunos signos y síntomas de alarma, que deja de ser una enfermedad normal, una gripe, una virosis, y que yo ya debo sospechar que algo más está pasando. Ahí sí es importante, ¿no? Saber reconocer ese tipo de signos y síntomas de alarma. Muy bien, doctora, usted nos ha explicado claramente de que el cáncer en niños, o sea, no se puede prevenir, a diferencia de los adultos que podríamos adoptar estilos de vida saludable y de repente reducir el riesgo de esta enfermedad. Usted nos ha hablado de las señales. ¿Cuáles son esas señales que los papás tenemos que estar atentos que de repente nuestros niños podrían mostrar y podría estar asociado a cáncer? Exacto. Nosotros en oncología pediátrica manejamos unos 10 signos y señales de alarma, ¿no? Que si yo los veo, ojo, no necesariamente significa que mi niño tiene cáncer. No quiero que se asusten pensando que cualquier signo ya significa que tiene cáncer. Pero sí significa prestar especial atención, ¿no? Y estar atento a algún otro signo o síntoma que se pueda asociar en el camino a esta primera señal que yo tengo. Por ejemplo, ¿qué cosas yo debo estar pendientes en mi niño? Palidez. Lo empiezo a ver pálido. Claro, puede ser una simple anemia, un déficit nutricional, pero cuando yo ya veo que mi niño está pálido, de repente a esta palidez se empieza a asociar un cansancio que no tenía antes, ¿no? Ya no tiene la energía de repente para hacer las actividades del colegio o se cansa muy rápido. De repente es el momento de llevarlo ya al médico y ver, ¿no? Hay anemias que de repente no nos van a llamar la atención, pero cuando esas hemoglobinas son muy bajitas, para nosotros los médicos ya es un signo de alarma de estudiar un poco más qué está ahí. No siempre va a ser un cáncer lo que está detrás, pero sí me obliga a investigar más allá qué es lo que está pasando con ese niño. Por ejemplo, otro signo o síntoma de alarma, fiebre prolongada, ¿no? Yo sé que los papás muchas veces se asustan cuando mi niño tiene fiebre, ¿no? Pero cuando es un proceso febril que dura 1, 2, 3 días, la verdad que nosotros sabemos que es algo normal en los niños, que se enferman frecuentemente, tienen múltiples virus y pueden tener fiebre secundario a esto, va a pasar y ahí quedó. Pero ¿qué pasa si mi niño ya tiene fiebre más de 7 días, más de 10 días, ¿no? Ahí sí yo ya debo empezar a pensar que esto no es normal. Como les digo, no necesariamente significa un cáncer, puede ser cualquier otro proceso infeccioso de repente, pero sí amerita ampliar un estudio. Aparición de cualquier, digamos, bultito o masa que mi niño no tenía antes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si las mamitas, sobre todo al momento que los bañan, ¿no? La mamá es la que más conoce a su niño. Tengo un niño chiquitito, lo estoy bañando y de repente siento que en la barriguita, siento que hay algo que antes no había, ¿no? Una masa, un bultito, algo. Es digamos, un signo de alarma para que esa mamá busque atención. Tengo mamis que han encontrado así bañando a sus niños que de repente notaban que la barriguita la tenía muy hinchada, muy abultada,
Los han Ujú. llevado al médico, se les hizo una ecografía, de repente el hígado estaba un poco grande y se han logrado detectar así cánceres por simplemente un hallazgo que lo pudo hacer la mamá mientras lo bañaba, Doctora, ¿no? entonces tenemos acá la palidez, la fiebre. Ujú. ¿Qué otras señales puntuales tenemos? Porque en un minuto nos vamos a corte, doctora. Señales puntuales, por ejemplo, el dolor de los huesitos, ¿no? Que muchas veces escuchamos que le dicen dolor de crecimiento. Es verdad, puede haber un dolor normal, pero cuando este dolor ya es persistente, es intenso, ya empieza a generar problemas en las actividades de la vida diaria de ese niño, hay que estudiar por qué aparece ese dolor. Sangrados de encías, de la nariz, sin ninguna otra explicación y que se repiten, ¿no? También yo debería empezar a investigar cuál es la causa. La aparición de bultitos, por ejemplo, en el cuello, ¿no? Que nosotros podemos ver como unos ganglios que pueden estar creciendo. En niños muy chiquititos, yo tomo una foto con flash, por ejemplo, y noto que en uno de mis ojitos no hay el reflejo típico de la foto con flash. También nos puede alertar de un tipo especial de cáncer ocular que aparece en niños, ¿no? Y así tenemos algunos signos y síntomas de alarma puntuales, ¿no? Que nos pueden ayudar a identificar oportunamente si hay algún problema que está sucediendo. Le digo, no necesariamente va a ser cáncer, pero amerita ampliar un estudio. Muy bien, doctora. Es gracias a estos datos que nos están siendo muy valiosos, papás, mamás, familiares, tíos, hermanos que están aquí a través de Radio María escuchándonos. La doctora está hablando de este tema valioso sobre cáncer infantil, ¿no? Las señales y cómo actuar a tiempo. Ya lo han mencionado, los puntos que estar alerta. Muy bien, nos vamos a una breve pausa y retornamos con este importante tema. Continuamos así con el programa. Muy bien, amigos, estamos de retorno en el programa El INEN cuenta todo del cáncer y estamos hablando de este importante tema, valga la redundancia, cáncer infantil, reconocer las señales y actuar a tiempo. Justo acá la doctora Viviana Holguín nos estaba explicando sobre las señales que los papás tienen que estar alerta, ¿no? Una fiebre que es prolongada, un dolor de huesito, tenemos los moretones, tal vez un bultito en el cuello o en alguna parte del cuerpo, ¿no? La palidez, los ojitos, nos dice la doctora, ¿no? A veces toma la foto, hay que estar atento a los ojitos. Doctora, muy valioso lo que usted nos está comentando y cómo va a ayudar a los papás, más aún que nos explica en la primera infancia es muy difícil reconocer cuando nuestros niños se enferman. Muy bien, doctora, y justamente para ahondar y conocer más a este enemigo del cáncer, me gustaría preguntarle cuáles son los cánceres o los tipos de cáncer más frecuentes en los niños, ¿no? Aquí en el país. Y claro, bueno, más que nada para ponernos un poco en contexto y ver la importancia del cáncer infantil, hay que tener en cuenta que en el Perú al año se diagnostican aproximadamente 1.900 casos nuevos de cáncer en niños y adolescentes. Si bien puede sonar un número pequeño, cuando hablamos de toda la población es un número importante en porcentajes. De esos 1.900 nuevos casos al año, yendo a la pregunta que me acabas de hacer, el 41% aproximadamente está, digamos, a la cabeza liderado por las leucemias. La leucemia es el cáncer más frecuente en niños y adolescentes. Es el principal cáncer que vemos, a la cabeza definitivamente, ¿no? En segundo lugar, tenemos los tumores del sistema nervioso central, los tumores cerebrales. Vendría a ser en niños nuestro segundo lugar cuando hablamos de cáncer infantil. Y en tercer lugar vienen los linfomas, ¿no? Que es una alteración que afecta los ganglios, ¿no? Del cuerpo, puede afectar también otros órganos, tienen manifestaciones diferentes, pero digamos que en nuestro ranking esos serían los tres primeros puestos, pero definitivamente la mayor parte se la llevan las leucemias, ¿no? Más o menos al año se están diagnosticando unos entre 700 y 800 casos nuevos de leucemia al año. Muy bien, doctora, ¿no? Tenemos aquí ese preocupante tema de la leucemia. Doctora, usted ha incidido en las señales, obviamente, del cáncer infantil en general, considerando que la leucemia es el cáncer de mayor predominio en esta etapa, ¿no? De las personas, esta etapa infantil. ¿Qué características el papá, mamá tienen que tener en cuenta
Y puede ser una posible leucemia porque a veces está el niñito con fiebre y le dan su panadol en la casa y piensan que todo se resolvió. De repente nos podría explicar rápidamente para reconocer las señales de la leucemia. Bueno, para empezar, para más o menos entender un poco, hay que saber que la leucemia es un cáncer de la sangre, ¿no? Afecta nuestra sangre, afecta la producción de células de nuestra sangre, como por ejemplo nuestras defensas, los glóbulos rojos que llevan nuestra hemoglobina, las plaquetas, que son células que nos ayudan a cicatrizar cuando nos hacemos una herida. Entonces, si la enfermedad está ahí, vamos a tener manifestaciones en la sangre y de las células que se alteran por esta enfermedad. Por ejemplo, la palidez que mencionábamos al comienzo, ¿no? Una anemia me puede hablar de que hay un problema, ¿no? La aparición de moretones, como tú bien mencionaste, o sangrados de la naricita, de las encías, sin ninguna otra explicación. Quiere decir que de repente mis plaquetas están un poquito bajas, ¿no? Y hay que ver la causa. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Los dolores de los huesitos. La médula ósea es la que produce todas las células de nuestra sangre y esa médula ósea está en nuestros huesitos. Yo siempre les pongo el ejemplo a los papás de que cuando comemos pollito a la brasa y abrimos el huesito, adentro hay como una sangre seca. Esa sangrecita seca es la médula ósea. Entonces, si la médula ósea está produciendo células descontroladamente, va a haber un dolor en los huesitos. No un dolor de un día, sino es un dolor repetitivo que imposibilita. Puede haber fiebre también, la leucemia puede haber fiebre, pero es una fiebre prolongada, ¿no? No es una fiebre de 1 o 2 días, es una fiebre que dura más de 2 días, 3 días, puede durar una semana o más. Lo otro que les mencionaba, ¿no? El abdomen abultadito. A veces las células de la leucemia pueden infiltrar el vaso o el hígado y eso hace que crezcan. Así el abdomen se ve más abultadito de lo normal. Podemos tener también ganglios, las leucemias también pueden infiltrar los ganglios y pueden ocasionar adenopatías, ¿no? Que son los ganglios inflamados por las células malignas. Entonces tenemos bastantes signos que de repente nos pueden ayudar, ¿no? Sobre todo si vamos sumando. Si yo ya no tengo solamente uno, de repente tengo la palidez, tengo el sangrado, tengo la fiebre, definitivamente ya tengo que buscar atención. Muy bien, doctora. Entonces, esto sí lo que nos ha explicado, ¿no? Que este órgano generador de todo el elemento sanguíneo del cual nosotros estamos vivos, o sea, falla y tenemos que darnos cuenta, obviamente, para poder identificarlo, ¿no? Y poder buscar ayuda. Doctora, y en esa línea, ¿no? Ya papá, mamá sabe cuáles son las señales y que podría estar ante una posible leucemia o cualquier otra enfermedad que pueda afectar a los niños. ¿Qué debe hacer papá, mamá? ¿A dónde lo debe llevar inmediatamente, doctora? Bueno, en realidad lo debo llevar al centro de salud más cercano que tenga. No es necesario llevarlo de frente a un instituto grande, porque realmente a veces un simple hemograma nos puede dar mucha información, información muy valiosa de lo que está pasando en ese niño. Por ejemplo, si lo lleva a un centro de salud, le hacen un hemograma y en el hemograma yo ya veo o que las defensas están muy altas, porque a veces la leucemia, como expliqué al comienzo, es un cáncer y el cáncer puede ocasionar un crecimiento y multiplicación descontrolado de células. Entonces, las defensas, que se llaman leucocitos, a veces están muy altas. Eso no es habitual en un niño. De pronto veo las plaquetas muy bajitas, la hemoglobina muy bajita, o sea, tengo una alteración general ya en ese hemograma. Definitivamente el médico que recibe ese niño ya está sospechando que hay algo grave que está sucediendo. Entonces ese médico toma la decisión de ir a ese paciente. Entonces, como les digo, a veces con un simple hemograma, que no es un examen que sea tan costoso y que muchas veces los centros de salud lo pueden tener, yo puedo tener una información importante sobre qué cosa está pasando y referir oportunamente a ese niñito a un centro donde puedan hacer los estudios que necesitan. Muy bien, considerando que el hemograma, lo que ha dicho la doctora, es un examen de sangre, llevamos a un niño, ¿no? Al establecimiento de salud más cercano y le van a sacar un análisis, una muestrita que es rápida y les va a permitir, obviamente, identificar si hay algo anormal, ¿no? De manera que les va a poder ayudar. Muy bien, doctora, ¿no? A ver, a toda nuestra audiencia. Por favor, atentos, estamos hablando sobre el cáncer infantil, las señales y cómo actuar a tiempo, ¿no? Doctora, y en esa línea de actuar a tiempo, el cáncer infantil, si bien es cierto, no se puede prevenir, pero se puede identificar. ¿Se puede curar? Gracias por hacerme esa pregunta. Es una pregunta que me encanta responder porque sí, el cáncer infantil tiene cura.
las tasas de curación son altas. Cuando uno lo detecta a tiempo y lo trata de manera oportuna, o cuando hablamos ya de tumores sólidos, porque en leucemias es un poco difícil hablar en qué momento lo detecto, pero cuando yo ya hablo de tumores sólidos, por ejemplo, un cáncer en el higadito de mi niño o en el riñoncito, si yo lo detecto a tiempo, tienen tasas que pueden llegar a un 80-90% de curación. Son porcentajes bastante importantes, pero cada demora hace que ese porcentaje disminuya, lamentablemente. Muy bien, doctora. Y justamente lo que usted nos señala, que el 90% de los cánceres obviamente se pueden curar si se detecta a tiempo. Aquí de repente ese mensaje para los papás, ¿no? Que de repente están sintiendo temor de llevar a sus niños, ¿no? Por el miedo que les causa la palabra cáncer y prefieren ir a una farmacia o seguir, ¿no? Las recomendaciones de la medicina, las curanderas, pensar que esto es brujería. ¿Qué le diría, doctora, a los papás de eso que piensan así? Como les decía al comienzo, ¿no? El empezar el tratamiento rápidamente hace la mayor diferencia en las posibilidades de curarse en ese niño. ¿No? Lamentablemente, uno no lo hace por mal, a veces lo hace o por desconocimiento, o por temor, como tú lo has mencionado, ¿no? Lamentablemente, el tratamiento que estos niños necesitan es quimioterapia. La quimioterapia ha demostrado que puede curar a nuestros pequeños. Tiene efectos secundarios, todos lo sabemos, pero sabemos que es la única alternativa para lograr la curación. El recibir de repente tratamientos no convencionales o de repente automedicarse, ¿en qué manera pueden afectar? Hay que tener en cuenta que es un niñito que ya está enfermo, ¿no? Hay medicamentos que le pueden ocasionar más daño sin yo saber que le estoy ocasionando más daño, o incluso hay medicinas que pueden hacer que mis estudios salgan, digamos, falsamente negativos o que no sean del todo certeros porque yo ya le estoy dando medicinas que pueden alterar mis resultados y que haga que me demore más en lograr llegar al diagnóstico. Entonces, sí es mejor tener la opinión de un médico o por lo menos alguien que sepa algo más del tema antes de yo llevarlo o automedicarlo en casa, ¿no? Muy bien, doctora. Entonces, por favor, a los papás ante estas situaciones es mejor llevarlo al médico. Sí, la doctora ya explicó que si el cáncer se detecta a tiempo, se puede curar. Además, ya los tratamientos que hay ahora son modernos, ¿no, doctora? Aparte de la quimioterapia, ¿y ya qué tratamientos se vienen dando en el INE, considerando que esta institución obviamente es de vanguardia, ¿no? Y tiene lo último, por decirlo así, en cáncer. ¿Nos puede contar? Sí, en realidad, bueno, estamos muy contentos de ya contar con inmunoterapia, por ejemplo, en el INES. Son medicamentos a veces que van dirigidos a cierta partecita de la célula mala, ¿no? Es como si yo mandara un misil, va directo a donde yo quiero que actúe, ¿no? Digamos que eso es un poco la inmunoterapia. Está permitiendo que niñitos que de repente solo con quimioterapia no podían lograr entrar en curación o control de su enfermedad, ahora añadiéndole este tratamiento, porque ahorita no es que vaya solo, va en compañía de la quimioterapia, están logrando llegar a controlar su enfermedad cuando hablamos, por ejemplo, de las leucemias. Otro tratamiento que tenemos son los trasplantes de médula ósea, ¿no? Hay niños que a veces la enfermedad se comporta más agresiva, la enfermedad no va a ser igual en todos los niños. Hay niños que con su curso de quimioterapia es suficiente y se curan. Hay otros niños que la enfermedad es un poco más agresiva y tengo que ayudar a la quimioterapia con otras alternativas. Ahí tenemos la inmunoterapia, tenemos el trasplante de médula ósea, por ejemplo, ¿no? Hablando de las leucemias. Cuando hablo de otro tipo de cánceres, la cirugía es algo muy importante, una cirugía oportuna cuando tengo un cáncer sólido puede también hacer la gran diferencia entre la curación y el no curarse, ¿no? Entonces, todos esos tratamientos ayudan mucho a obtener nuestro objetivo, que es la curación del niño. Muy bien, doctora. Entonces en el INE ya tenemos, como dice la doctora, desde el tratamiento, desde las cirugías, no repito lo que ha hecho la doctora, la quimioterapia ya está avanzado, los tratamientos de inmunoterapia que son más direccionados, ¿no? Entonces estamos avanzando para cuidar la salud de los pequeños. Muy bien, doctorita, estamos aquí, ya estamos por cerrar este segundo bloque. Por favor, les pido a que los se sigan conectados. Vamos a retornar en breve con el espacio donde vamos a atender las preguntas, ¿no? La doctora va a poder liberar sus dudas en cuanto a lo que es cáncer infantil, de repente contar alguna experiencia que están pasando en casa. Muy bien.
Retornamos en breve con el programa El INE Cuenta Todo sobre el Cáncer. Muy bien, estamos de retorno ya en el bloque de lo que corresponde a las preguntas, llamadas telefónicas, ¿no? Para que la doctora Viviana pueda liberar las dudas. Y mientras, doctora, esperamos, usted está hablando de todos esos tratamientos que hay en el INEC, ¿no? De repente, ¿qué recomendaciones le daría a los papás? ¿No? Recomendaciones solo en cuanto al cuidado de los niños y obviamente atender sobre el posible cáncer de infantil. Bueno, como recomendación, una recomendación importante es que siempre deben acudir a sus controles que tienen programados con pediatría en atención del niño sano, porque a veces ese es nuestro primer filtro, ¿no? Ahí es donde pueden detectar a veces que algo no está yendo bien en el desarrollo de ese pequeño y puede ser el primer punto, digamos, del que partimos para estudiar o ahondar un poco más si es que hay por ahí alguna enfermedad que está empezando, ¿no? Creo que esa es una recomendación muy importante, siempre acudir a los controles programados. Otra recomendación es los signos de alarma que les he comentado. Muchas veces los papás tienen como un sexto sentido, ¿no? De que algo no va bien. Hacerle caso a ese sexto sentido. Si sienten que algo no está bien con su niño, algo les preocupa, busquen atención médica, ¿no? Expliquen su preocupación para tratar de conseguir de repente ayuda y disolver esas dudas. A veces esa preocupación está fundada en algo, ¿no? Y puede ser el hallazgo o el inicio del estudio de una enfermedad también que está en ciernes, ¿no? Que está iniciando. Creo que esas Muy, serían recomendaciones para los padres. muy bien, doctora, muchas gracias por toda esta valiosa información que nos da y que puede ayudar a cuidar y curar, obviamente, también a nuestros niños, porque la información también ayuda a curar. Doctora, tenemos una pregunta que nos escriben a través del WhatsApp y nos pregunta Juana, ella es de Lima y dice, doctora, mi hijo tiene moretones con frecuencia, ella piensa, dice que es porque juega y suele golpearse. ¿Cuándo los moretones deberían ser motivo de preocupación? Ujú. Es una muy buena pregunta. A veces hay que tratar de diferenciar lo que es normal y lo que nos debe alarmar. Es verdad, los niños juegan, se caen, se golpean, ¿no? ¿Cuándo yo debo preocuparme? Cuando son moretones, a veces con golpes mínimos, ¿no? Es de proporcionado esa lesión que tiene con el golpe que puede haber tenido, ¿no? Y ahora, si son moretones que no mejoran en el tiempo, a veces los moretones, al contrario, pueden aumentar de tamaño, no mejoran con el largo. Normalmente ya sabemos la evolución de un moretón, ¿no? Es moradito, luego se pone un poco verde, amarillo, luego desaparece, pero moretones que persisten, ¿no? Y buscar si es que hay otros signos. Por ejemplo, si yo tengo moretones, dolores óseos, de repente un sangradito en las encías cuando se lava los dientes, ya debo empezar de repente al menos ver un hemograma, ¿no? Muy bien, doctora, ya saben, la doctora señaló el sexto sentido que debemos tener los papás, ¿no? Si este moretón no desaparece, alerta inmediatamente al doctor. Muy bien, Juanita, esperamos que la doctora haya liberado tus dudas. También, doctora, tenemos a Juan de Piura. Y escribe, mi hijo está más cansado de lo habitual y ha perdido peso en las últimas semanas. ¿Debería llevarlo al médico aunque no tenga otros síntomas? A ver, doctorita, ¿qué le puede decir a Juan? Bueno, excelente observación por parte de ese papá. Me imagino que es el papá del niño que lo ha notado. No es habitual que un niño baje de peso sin explicación, ¿no? Yo diría buscar si es que ha dejado de comer o está comiendo menos y cuál es el motivo de repente de que esa ingesta de comida haya bajado. Buscar de repente si es que está comiendo igual, igual está perdiendo peso. Ese también es un dato importante, ¿no? Está más cansado. Hay muchas enfermedades, no necesariamente cáncer, que puede ocasionar estos síntomas, ¿no? La anemia, por ejemplo, puede ocasionar una pérdida de apetito, puede también ir secundariamente a una baja de peso. Hay otras enfermedades también como la tuberculosis, que también puede ocasionar baja de peso, no pérdida de apetito, mayor cansancio. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a observar que hay un cambio importante en mi niño en las últimas semanas asociado a una baja de peso, sí amerita una visita al médico. Muy bien, doctora, muchas gracias, ¿no? Entonces, de todas maneras, por favor, Juan, presta atención a las recomendaciones que ha dicho la doctora. Eh,
Mientras de repente van escribiendo aquí y también nuestros oyentes se animan a hacer las llamadas por teléfono, doctora, una pregunta, ¿no? De repente en la línea de lo que es el cáncer, el hecho de tener una sospecha, ¿no? El papá va, eso necesariamente puede indicar, o sea, esta primera señal de alerta puede indicar que es cáncer y eso a veces al papá un poco que lo aturde, ¿no? No, no necesariamente, por eso se llaman solamente signos de alarma, ¿no? Son signos de alarma, no necesariamente son signos, digamos, que sí o sí ese paciente tiene cáncer o ese niño tiene cáncer. Pero, digamos, son señales a los que debemos estar atentos para estudiar un poco más qué es lo que está pasando. No necesariamente va a tener cáncer, hay múltiples enfermedades benignas que tienen esos mismos signos de alarma, ¿no? Pero si yo ya lo estoy viendo, sí necesito de repente estudiar un poco más allá. Digamos que definitivamente cáncer no es lo más frecuente. No va a ser, digamos, de repente mi diagnóstico a la cabeza o mi diagnóstico, lo principal que yo estoy pensando o sospechando. Pero es importante, tanto papás como médicos, que sepamos que dentro de mi lista de diagnósticos probables, yo debo tener cáncer infantil. Muy bien, doctora. Entonces, toda señal de alerta no necesariamente indica que es cáncer, pero es mejor, como dice la doctora, pecar aquí y para cuidar la salud de nuestros niños. Doctora, vayamos a la línea de tratamiento mientras van pensando y nos van haciendo las preguntas, ¿no? Usted hablaba obviamente de lo que es la cirugía, los tratamientos con quimioterapia, inmunoterapia. También señaló que en la línea de cáncer infantil no hay prevención. ¿Cuál es el rol que juegan aquí las vacunas? Porque ya se habla obviamente del hecho de la importancia de proteger a nuestros hijos con las vacunas. Bueno, las vacunas son muy importantes en general para los niños porque pueden evitar que tengan enfermedades muy graves que pueden atentar contra su vida, ¿no? Y si yo tengo una manera de evitar que eso pase, sería lo más lógico utilizarlo para que mi niño tenga una vida lo más saludable posible, ¿no? Si hablamos de vacunas que previenen cáncer, digamos que podríamos hablar de la vacuna del papiloma humano, ¿no? Que también está indicado en escolares, ¿no? Los colegios mismos proponen la colocación del virus de papiloma humano. Si bien el cáncer de cuello uterino no está descrito dentro, digamos, de la población pediátrica, sí se utiliza esa vacuna preventiva dentro de la edad pediátrica, ¿no? Para evitar a futuro la posibilidad de tener infección por estos virus. Son unos virus que tienden a tener una mayor frecuencia o mayor incidencia con la posibilidad de producir cáncer de cuello uterino. En cuanto a niños, no tenemos realmente otras vacunas que nos puedan ayudar a prevenir cáncer, no, no existen, solamente tenemos ese tipo de vacuna. Pero las vacunas en general son importantes porque ayudan a evitar que nuestros niños desarrollen enfermedades graves, ¿no? Ese es el principal aporte de las vacunas. Ok, doctora, entonces se nos está señalando que aquí solamente se está enfocando en la vacuna para el papilomavirus, en lo que es cuestión que se pueden poner desde niños. Muy bien, doctora, tenemos aquí una consulta de Mili que nos escribe por el WhatsApp y nos dice, doctora, bendecido día, una consulta. ¿Qué opinión tiene acerca de que el cáncer tiene algo que ver con los parásitos? A ver, explique, ¿no? Para Milagros, que nos escribe por WhatsApp. Bueno, en realidad, con respecto a parásitos, cuando hablamos de cáncer infantil, no se ha descrito una relación que haya entre parásitos y cáncer. Lo que sí es verdad es que muchas veces el niño que tiene cáncer, por ejemplo, el niño que tiene leucemia, tiende a tener las defensas bajas y eso hace que tenga una mayor posibilidad de infecciones parasitarias. Al no tener las defensas apropiadas para protegerse, sí es verdad que son niños que son más propensos a estar, digamos, con infecciones por parásitos que de repente se reproduzcan mucho más rápido que un niño que tiene sus defensas normales y que logra controlar la enfermedad. Lo que sí se ha visto relacionado en algún momento, no se ha estudiado, bueno, hay algunos virus que sí se ha demostrado que interfieren o tienen cierta relación con ciertos tipos de cánceres en niños. Es un tipo de virus especial que se llama Epstein-Barr virus, que se ha relacionado Ya. con el desarrollo de los linfomas. Pero más allá, ¿Cómo es este virus? bueno, el virus de Epstein-Barr es un virus que puede pasar desapercibido, puede dar a veces una clínica como fiebre, ganglios inflamados, a veces hígado vaso grande o a veces nada.
no nos enteramos que lo hemos tenido hasta después de muchos años, de repente nos hacen un estudio y hemos tenido en algún momento la enfermedad. Ahora, ¿todo el que ha tenido el virus va a desarrollar un linfoma? No. Tiene que haber algo adicional. Ese algo adicional no se sabe hasta ahora qué es. Hay algún estímulo adicional propio de cada persona que hace que el ingreso de ese virus en el cuerpo más algo más hace que se desarrollen en algunos casos ciertos cánceres. Pero no necesariamente por haber tenido el virus voy a tener el cáncer. Se tienen que cumplir las condiciones apropiadas, ¿no? Apropiadas entre comillas, ¿no? Porque son condiciones que no queremos tener para que se puedan desarrollar algunos cánceres desarrollados algunos virus. Pero con parásitos, no, no hay un parásito que desencadene un cáncer, digamos, ¿no? Por lo menos no cuando hablamos de cáncer infantil. Muy bien, muchas gracias, doctora Mili. Esperamos haber liberado tu duda. O sea, ya no hay relación con lo que ha dicho la doctora, ¿no? Solamente la vulnerabilidad de los pacientes que están en tratamiento hace que sean propensos, obviamente, por el hecho de ser la ventanita abierta, ¿no? En la línea de que bajan las defensas. Muy bien, doctorita. Aquí también tenemos otra pregunta y creo que me parece importante porque está relacionado probablemente con el cáncer hereditario, ¿no? Dice. Susana de Chiclayo, doctora, si en mi familia nunca hemos tenido cáncer, mi hijo también puede desarrollar esa enfermedad, o sea, en la línea cuando está chiquito, tendríamos que tener algún cuidado. Sí, excelente pregunta. Justo me permite contarles un poco sobre la diferencia entre el cáncer que aparece de novo, le decimos nosotros, es algo que aparece de un momento a otro, y el cáncer hereditario. En pediatría, solamente el 10 al 15% aproximadamente de cánceres son hereditarios. Quiere decir que prácticamente el 90-85% de los casos no tienen nada que ver con la herencia. Es algo propio de ese niñito que nació y hubo alguna alteración en su desarrollo, hizo que haya algún error durante la replicación de sus células y se desencadenó el cáncer. Entonces, por más que no haya ningún antecedente de cáncer en la familia, sí un niño puede desarrollar cáncer, ¿no? Ahora, yéndonos hacia el otro lado, familias que han tenido mucha historia de cáncer, hay que ver qué tipos de cánceres han habido en esa familia, a qué edades, porque a veces sí, eso puede llevar a estudiar de repente algún síndrome genético familiar que predispone a ese niño a tener cáncer en un futuro. Muy bien, o sea que en la línea de cuando hay antecedentes de cáncer, o sea, en toda la línea de la cadena familiar hay que estar de todas maneras atentos, como nos dice la doctora. Ya, muy bien, Susana, pero de todas maneras, repito, permítame, doctora, que diga que igual tiene que estar siempre atenta a cualquier señal, a revisar de repente cuando cambia a su hijito o hija, ¿no? Estar atento a cualquier señal de alerta, de todas maneras, para cuidar la salud de sus pequeños. Muy bien, doctora, tenemos aquí, ¿no? A ver, usted ha hablado de la importancia de acudir al establecimiento de salud, ¿no? Y acá tenemos, dice, pregunta desde ICA, Roberto, dice, doctora, si el médico de mi centro de salud sospecha que mi hijo puede tener cáncer, ¿qué debemos hacer, no? ¿Cómo debemos actuar? Creo que ahí ya viene el tema de la primera atención y la derivación a lo que es las instituciones de especialidad. De repente un poquito le puede explicar, doctora Sí, bueno, Roberto. en realidad cuando ya estamos hablando de temas de cáncer infantil, nosotros digamos que no esperamos a que el centro de origen o donde se hizo la aproximación a la enfermedad haga todos los estudios para diagnosticarlo. Sabemos que eso no lo van a poder hacer. Es un centro de salud con algunos recursos limitados y ese niño de repente está estable en ese momento, puede derivarlo a un centro de mayor resolución, ¿no? Que en este caso puede ser el hospital regional, puede ser los que tienen en salud a un hospital de mayor nivel resolutivo, ¿no? Donde pueden ampliar algunos estudios y ese hospital de repente de un poco de mayor complejidad normalmente tiende a ser una teleconsulta, ¿no? Que es una reunión virtual que tenemos los médicos de una y otra institución con nosotros el INEN o con algún otro hospital que vea oncología pediátrica, cáncer infantil, ¿no? Nos presentan el caso con toda la evidencia que hasta ese momento puedan tener. Como le digo, no necesitamos que hayan llegado al diagnóstico, pero por lo menos una sospecha fuerte. Si nosotros como médicos consideramos que hay altas posibilidades que ese niño tiene cáncer, normalmente nosotros aceptamos esas referencias. Llegan por emergencia a nuestra institución, donde avanzamos todos los estudios que estén faltando lo más rápido posible para poder empezar tratamiento.
Muy bien, doctora, muchas gracias. Y a Roberto también, por favor, por tu pregunta y esperamos que haya liberado las dudas. Doctora, para ir cerrando, de repente hay algún detalle. Usted ha hablado de que el cáncer infantil no se puede prevenir. La semana pasada estuvimos hablando sobre la alimentación saludable desde la infancia y la doctora nos decía que para que un niño crezca sano y tenga menos riesgos de cáncer, incluso la mamá tiene que cuidar su salud, sus hábitos, sus alimentos desde la gestación. ¿Qué puede recomendar en la línea del cuidado de la alimentación a estos pequeñitos, ¿no? Y obviamente reducir estos riesgos. Mire, en realidad, más o menos viendo desde el punto de vista alimenticio, una alimentación saludable es importante para que este niño tenga una vida saludable de adulto, ¿no? Si empezamos a estimular hábitos saludables, hábitos favorables en ese niño, va a tener menos enfermedades, digamos, crónicas, ¿no? Que son las principales enfermedades del adulto ahora, hipertensión, diabetes, etcétera, cuando sea adulto. De todas maneras, también nos va a ayudar a que tenga, digamos, una mejor salud de niño. Es verdad que ahora se ha estudiado mucho la microbiota, ¿no? Que son, digamos, las bacterias beneficiosas que tenemos en el estómago y se ha visto que hay cierta influencia en el desarrollo de algunas enfermedades. No hay, digamos, todavía muchos estudios establecidos. Hay una relación muy importante, pero la alimentación saludable no solamente es importante para prevenir un cáncer en un futuro, es importante para prevenir un sinnúmero de enfermedades, no solamente durante la infancia, sino en la adultez. Entonces, sí es importante promover alimentaciones y hábitos de vida saludables. Muy bien, doctora. Entonces, desde la infancia, recuerden, o sea, es más, como decía la doctora que estuvimos la semana pasada, desde la gestación, yo tengo que cuidarme para cuidar la salud de mi pequeño hijo y evitar también que se enferme cuando sea adulto. Doctorita, estamos cerrando. De repente, ya hemos compartido en este bloque esta valiosa información respondiendo a las dudas de nuestros seguidores, ¿no? A quienes han escrito por la línea de WhatsApp. Y de repente pedirle un último mensaje aquí para poder reforzar ese tema, para que los papás o los que no están en sus hogares puedan tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo más importante decirle a nuestros papás, familia, hermanos para el cuidado de los niños y cómo actuar a tiempo, doctora? Bueno, creo que lo más importante es estar atentos a estos signos, síntomas de alarma que hemos mencionado. No tener miedo, porque el miedo es nuestro peor enemigo. El miedo nos paraliza, no nos permite avanzar. A veces por temor evito llevarlo al médico porque tengo miedo de que me den una mala noticia. Lamentablemente, si es que se va a dar, la mala noticia va a llegar tarde o temprano. Y es mejor que llegue temprano porque de esa manera podemos actuar rápido y mejorar las posibilidades de curación de ese niño, ¿no? Y como último punto para recalcar, lo que decía antes, ¿no? Hacer caso a ese sexto sentido que a veces nos tiene un poco incómodos, que hay algo que nos preocupa, no quedarse en incomodidad o preocupación, ¿no? Ir un poquito más allá a investigar y, digamos, siempre acudir a una atención especializada o por lo menos una atención para resolver esas dudas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Viviana Holguín. Ella es especialista en oncología médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Y ha estado esta mañana con nosotros. Queridos amigos de Radio María, seguidores aquí, oyentes del programa de INEI Cuenta Todo del Cáncer, esperamos que esta conversación obviamente nos ayude a mirar la salud de nuestros niños sobre todo con mayor responsabilidad, ¿no? Estar atento a las señales que nos dice la doctora, a ese sexto sentido, obviamente, para cuidar a estos seres que amamos y siempre, sobre todo, buscar ayuda profesional. Sí, gracias por habernos acompañado esta mañana. Y este es un espacio educativo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, repito, en alianza con Radio María. Que tengan un bendecido día y con nosotros será hasta la próxima semana. Muy bien, salud. Gracias. Agradecemos a Kelly Méndez y a Viviana Holguín, doctoras del INEM, por compartirnos el tema cáncer infantil, reconocer las señales y actuar a tiempo.
Agradecer también a nuestros oyentes quienes se contactaron y se comunicaron para atender sus dudas aquí en el programa El INEN te cuenta todo sobre el cáncer. Sigue en sintonía de Radio María, una voz católica en tu casa.